Pues para intentar hacer esto un poquito más interactivo, de vez en cuando en la presentación veréis unos códigos QR y bueno, pues esos códigos QR o bien son para información que vosotros podéis captar, guardar para otra ocasión, pero en otros casos va a ser para interactuar, para que hagáis cosas. De hecho, vamos a hacer un entrenamiento de algo muy importante cuando vamos a trabajar con recetas, que es saber interpretar lo que nos pone la receta con respecto a lo que nosotros podemos utilizar luego cuantitativamente, es decir, transformar en este caso una imagen en cuántos gramos podría ser ese alimento que se nos está mostrando. Eso lo vamos a hacer a lo largo de la tarde. Os lo digo, es primicia para vosotros. Esto nosotros lo hacemos normalmente en un aula, los alumnos van, ven el alimento, apuntan una libretita, cosas de ese tipo, pero ya que no podíamos hacerlo, pues lo he transformado en una aplicación digital para que podamos hacerlo online. Si no funciona, culpa mía. Y si funciona, vais a ver lo entretenido que es estar ahí y averiguando más de 80 alimentos que os he puesto para que me digáis cuánto pesan. Dicho esto, pues la primera cuestión es relacionar lo que el profesor Ross os ha dicho de mí. ¿Qué tiene que ver un profesor de nutrición y bromatología con la gastronomía? Parecen campos diametralmente opuestos, que no tienen nada que ver. Es un poco como lo que sería la astrología y la astronomía. Si a un astrónomo le dijéramos algo de astrología, seguramente se tiraría de los pelos, y si a un profesor de nutrición y bromatología hace 10, 15, 20 años le hubieran hablado de gastronomía, pues le hubiera pasado prácticamente lo mismo, porque la gastronomía ha sido tradicionalmente un feudo de fundamentalmente cocineros, pero también de un gremio muy particular que son los críticos gastronómicos y periodistas gastronómicos. Los periodistas gastronómicos, lógicamente, tienen su profesión, son periodistas y se especializan en gastronomía, lo cual no siempre garantiza que sean los mayores expertos en gastronomía. Simplemente son gente que han estudiado periodismo, llegan a un restaurante, comen algo y dan su opinión sobre el restaurante. Y los críticos generales, los que opinan, los que dan las calificaciones, hasta hace poco, incluso ahora todavía hay algunos en las estrellas Michelin, los Soles Resol, pues son gente de buen comer, en la mayoría de los casos. O cocineros que ya no se dedican a ello, jefes de sala que ya no se dedican a ello, o simplemente gente pues que les gusta comer y que como les gusta comer, pues van a un sitio, van a otro, van aprendiendo, van viendo qué les gusta y qué no les gusta y a partir de ahí establecen su crítica. Leen algún libro de gastronomía que puede estar escrito pues por otro similar a ellos, o en el mejor de los casos por un fisiólogo o por un químico, y bueno, pues con esto van trabajando. Sin embargo, desde hace, la verdad es que bastante tiempo, hace ya 30 años, pero sobre todo desde los 10 últimos años, ha empezado a haber un tímido contacto entre la ciencia y la gastronomía. La gastronomía era un arte, era una elaboración de ensayo y error. Y hoy me había salido bueno el cocido, mañana no. Hoy me han salido estupendas las lentejas, ayer se me pegaron. Entonces, este ensayo y error estaba basado en que no había un método científico aplicado a este conocimiento. Tenemos la honra de que ha sido principalmente en España donde se ha dado un paso adelante hacia esa unión entre ciencia y gastronomía en lo más peregrino, que ha sido en lo que se ha venido a llamar la cocina molecular, que no es más que poner muchas herramientas que ya estaban diseñadas en tecnología alimentaria, en las industrias alimentarias y se estaban aplicando, pero a la cocina, a la alta cocina. Estamos hablando de Ferran Adrià, estamos hablando de esferificaciones, estamos hablando de espumas, estamos hablando de humos, estamos hablando de toda esa gama, la criococina. Y si nosotros íbamos hace 20 años y entrábamos en la cocina de un restaurante, pues nos íbamos a encontrar prácticamente lo mismo que se encontraban pues hace 80, 90, 100 años. Bueno, pues quizá hubiera una Thermomix, ya en algún caso había, en algún caso tímidamente, unos hornos que podían ser programables, pero si hoy entramos en una cocina
que quiera estar un poquito a la vanguardia en un restaurante, os vais a encontrar que es prácticamente un laboratorio de química. Vamos a tener desde la posibilidad de trabajar con nitrógeno líquido, por supuesto con CO2, vamos a tener baños termostáticos para cocinar a baja temperatura, tenemos gastrobar, es decir, cocinas a las que se les trae, se le hace el vacío para cocinar a temperaturas más bajas, y luego tenemos pues todo el arsenal de químicos de todo lo que serían texturizantes, cambiadores de textura, que nos van a permitir hacer cosas muy simpáticas y muy divertidas. Algunos estarán diciendo, uy, nos va a tocar que nos hablen aquí de cómo se hace una esferificación, ¿eh? Vamos a coger ya el lactato cálcico, vamos a coger la fibra dietética y vamos a empezar a funcionar. No, simplemente era una pequeña puesta en escena para que entendamos que hay un desarrollo y hay un cada vez mayor interés por lo que es la ciencia de la gastronomía, que se ha plasmado, pues sobre todo años 18, 19, 20, y ya pues en el 21 nos pilló el bicho, ya no pudimos hacer muchas cosas, aunque seguimos trabajando un poquito por separado, pero por aquí os traigo, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2018, en mayo de 2018, primera reunión en España de gastronomía y nutrición. Estáis viendo el elenco, por ahí seguro que conocéis a alguna persona, alguien que os dio clase ayer y alguien que os la está dando hoy, y alguno que ha estado haciendo la presentación del profesor que os habla. Y bueno, pues empezamos a hablar de lo importante que era la gastronomía regional y lo ninguneada que estaba desde el punto de vista nutricional. Se ha hablado muchísimo, sin conocimiento científico, de cosas que nos parecían. Parecía que, pongo platos que yo manejo mucho, que el salmorejo engordaba una barbaridad. Eso era una cosa tremenda lo que engordaba. Yo creo que te comía una cuchara de salmorejo y engordabas 3 kilos. Y el rabo de toro ya ni os cuento. Y bueno, pues un flamenquín que va frito, pues eso ya sería el acabose. Bueno, pues eso se decía porque parecía que, por los ingredientes que tenía, por cómo quedaba el alimento, y eso era lo que empezábamos a pensar. A estas fechas solamente se había trabajado nutricionalmente, se había hecho un trabajo serio de investigación y se había publicado en una revista científica un estudio sobre el salmorejo cordobés del que os habla. Bueno, pues ese fue el primer paso. Decidimos todos los que estábamos allí que había que avanzar más en esa gastronomía regional. Salieron 2 publicaciones, muchas publicaciones, en mi caso yo participé en 2 de gastronomía andaluza, y nos emplazamos a vernos el año siguiente en Andalucía, en Granada, con el profesor Emilio Martínez de Victoria, de anfitrión. Creo que también os sonarán algunas caras de las que están por ahí, en las que de nuevo pues volvimos a poner un poquito el énfasis en lo importante que era la gastronomía y la nutrición. En 2020 se da un nuevo paso, esta reunión ya es en Bilbao, y aquí ya hablamos no solamente de la nutrición y la gastronomía, sino hablamos de gastronomía científica, de la interacción que tiene la ciencia con la gastronomía, no solamente una cuestión nutricional, sino que puede ser una cuestión de tecnología de alimentos, de sostenibilidad o de carácter sociológico, psicológico. Fue un elenco bastante interesante. Estábamos hablando día 8 de marzo, que estábamos nosotros reunidos en Bilbao, día 11 se declara estado de alarma, o sea que estábamos en un momento muy crítico. Y pues yo estaba por allí, me habéis visto la foto, pero yo estuve por allí. En el primer caso, en Granada, defendiendo los aspectos nutricionales de la cocina tradicional en Andalucía y proponiendo una armonización de la metodología para su estudio. Porque hasta ese momento no se había desarrollado, no teníamos los mimbres para poder avanzar en ese tema. Eso se publicó en Finut, la revista de Finut, y se recogió en las actas de la reunión. Y ya en Bilbao pues empecé a dar un cariz un poquito más concreto, valoración nutricional de los platos típicos de la gastronomía andaluza. Es decir, primero tendremos que caracterizar esos platos, tipificarlos, estandarizarlos, y una vez que hayamos hecho esto, pues inmediatamente después podremos dar el paso de hacer la valoración nutricional.
Hablar en abstracto a mí me resulta un poco vago y yo creo que a vosotros no os permite aterrizar en lo que realmente importa. Por tanto, yo quiero poneros un ejemplo y vamos a seguir un ejemplo, como bien decía el profesor Ross el sábado. Me nombraron cofrade de honor de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés. A mucha honra, estoy nombrado desde el año 2019, pero nos pilló la pandemia y no había posibilidades de conseguir el aforo que necesitábamos para realizar el acto. Y si por poco esta vez tampoco lo hacemos, pero bueno, al fin lo conseguimos, se hizo el acto y bueno, pues en parte ese reconocimiento de cofrade de honor viene de un trabajo que se hizo de estandarización del rabo de toro cordobés. Se había hecho ya la del salmorejo, os recuerdo, la estandarización del salmorejo ha dado tanto juego, por poneros en contexto, como que a través de su cofradía hay más de 50 traducciones del plato a los diferentes idiomas mundiales. Creo que hay más, que hay 70 y tantas traducciones, lo que ocurre es que puestas al público solamente hay 50, lógicamente todos los idiomas oficiales de España, más imaginaros hasta 70, pues la verdad que es una cantidad bastante alta. Ha dado tanto de sí como, por ejemplo, para que se haya puesto en una calleja que se llama la Calleja del Salmorejo, un azulejo en el cual se pone esa receta estandarizada para que todo turista que llegue a Córdoba, está en un sitio muy céntrico, en plena judería, pues pueda coger nota de esa receta y si la quiere recrear en su casa, que sepa cómo es. Pero sobre todo para que cuando llegue a un establecimiento de Córdoba y le ponen un salmorejo cordobés, no se llame engaño, que sepa realmente si le están poniendo lo que tienen que ponerle o le están poniendo otra cosa. Y por ejemplo, en esa calleja hay una baliza para invidentes. ¿Esto qué es? Pues cuando llega el invidente, su móvil le va a dar una señal de que hay un dispositivo electrónico que le quiere transmitir información. Si él quiere recibirla, pues se le transmite la receta, audio descrita lógicamente, y con la posibilidad de almacenarla en su propio móvil. Esto es lo que desde el punto de vista estamos viendo, he visto un enfoque que de la gastronomía era un ente aislado, hemos visto cómo se introduce la ciencia y colabora con esta gastronomía y vemos ahora las aplicaciones de esa gastronomía y de ese valor nutricional y es el que nosotros pues podemos tener un distintivo turístico, una diferenciación turística que permita a nuestros visitantes conocer mejor nuestra gastronomía. Como eso ya tiene un tiempo, la publicación un poquito antigua, pues os traigo ahora pues no digo que sea lo más reciente, estamos trabajando en cosas mucho más recientes, pero esto se llevó a un congreso de nutrición de la SECCA y bueno, pues se presentó esta comunicación y fue merecedora de una CESI a la mejor comunicación, de las mejores comunicaciones que se presentaron a ese congreso y nos va a servir de base para que sepamos cómo se trabaja en elaborar una receta estandarizada, que por qué tiene que ser esa receta estandarizada y luego qué hacer con esa receta estandarizada una vez que lo hemos conseguido. Lógicamente yo puedo hacer una estandarización de recetas de lo que quiera. De la quinoa con sushi y alga wakame, vale, pues sí, lo puedo hacer, pero no tiene mucho sentido hacerlo en recetas que sean muy actuales porque al estar muy vivas son muy cambiantes y vamos a tener muchas dificultades para hacer una estandarización. Nos vamos a centrar sobre todo en recetas de platos tradicionales, lo que llaman en algunos sitios los platillos ancestrales. En Iberoamérica suele recibir este nombre. Es decir, la alimentación básica de la población y que pues ha ido permaneciendo a lo largo del tiempo, se ha ido modificando. Las recetas no son inmutables, se van adaptando a los tiempos y van adquiriendo características novedosas que hacen que se mejoren, pero esas recetas que han llegado hasta nuestros días suelen ser recetas que tienen un valor gastronómico por una parte, porque son muy apreciados por los habitantes de esa localidad o de esa región o de ese país, por una parte esa importancia, pero indirectamente tienen una importancia para la salud.
Hay grandes eruditos que han estudiado, por ejemplo, hay un estudio que hace referencia a la alimentación de las tropas españolas a lo largo de la historia y la relación con los éxitos y los fracasos, las derrotas y las victorias que tenían esas tropas. Pues el tercio de Flandes está documentado que fue los batallones mejor alimentados de la historia de España y constan en su haber el mayor número de éxitos. Y es lógico, es decir, imaginemos que yo tengo una alimentación en mi zona, por el motivo que sea, incompleta, deficitaria en algunos nutrientes, en proteínas, en energía, en alguna vitamina fundamental, en algún mineral. Eso va a causar una merma en mi salud, puede que no me provoque una enfermedad, no me va a provocar un escorbuto, un beriberi, posiblemente no lleguemos a esos estadios, pero sí va a producir una merma en mi estado físico. Y esa merma en estado físico puede suponer una discapacidad, una menor capacidad a la hora de defender mi territorio, de implantar mi hegemonía en el territorio en el que me encuentro y por tanto ser mucho más vulnerable a los ataques de otras poblaciones que están mejor nutridas. En definitiva, la ley del más fuerte, el mejor nutrido sobrevive y los peores nutridos normalmente sucumben. ¿Quién mantiene, por tanto, la gastronomía? El vencedor. Normalmente los vencedores, de una manera u otra, implantan su forma de alimentarse, muchas veces rescatan parte de la gastronomía previa, pero implantan su alimentación a los que han sometido y, por tanto, esos platos que se implantan en ese nuevo territorio, adaptándose a lo que se necesita, son los triunfadores. Os pongo un pequeño ejemplo bastante peculiar. La tortilla de papa, ¿de dónde es? La tortilla de patata, ¿de dónde es originaria? ¿Alguien que me conteste? ¿No sabéis, no contesta? No me llega el sonido. Bueno, mejor los que están abriendo los micros, mejor que no. Sudamérica. Oh, mira, seguro que es sudamericana la que ha contestado. Tenemos todos en este querido país francesa, la tortilla de patata francesa. Tenemos todos la honra de decir que la tortilla de patata es la tortilla española. Y quien ha dicho que era iberoamericana tenía toda la razón del mundo. En el tiempo de los árabes, en la dominación árabe, o en el tiempo en el que al-Ándalus era predominante en la península ibérica, había dos ingredientes que cazaban muy bien, que eran por una parte los huevos en primavera y por otra parte las berenjenas. Y se hicieron tortillas de berenjena, es decir, se utilizó la berenjena pochadita, medio frita, a la que se le cuajaba un huevo y era de alguna manera la tortilla de berenjena. Y se complementaba con carne, con pescado, con muchas cosas, pero ahí la teníamos. Lógicamente, cuando los españoles migran, descubren eufemísticamente, conquistamos América, pues llegamos allí, encontramos una serie de personas que ya vivían y les decimos dados por conquistados. Nosotros llevamos con nosotros animales de abasto que no eran habituales en Sudamérica, bueno, en América en general. Llevamos animales de abasto, entre otros, gallinas y, lógicamente, gallinas ponedoras que ponían huevos. También es posible que lleváramos berenjenas, se implantarían peor, pero ellos tenían allí papas y allí se consumía la papa habitualmente. Entonces tenemos un colaborador mío, se ha mandado hace poco a una revista, a Archivo Latinoamericano de Nutrición, un estudio en el que el cuajado, que se llama el cuajado de papa, que hay ya datos del siglo XVII en que ya se consumía en Venezuela y sin embargo pues el predominio del consumo de papa en España pues casi se retrasa a final del XVII, principios del XVIII. Por tanto, los platos van y vienen y la cocina de ida y vuelta es algo muy común y por tanto el intentar afianzar un plato en los más remotos orígenes pues es bastante descabellado. Hay que tener siempre unos criterios de antigüedad suficientes, pero no empestiñarse en buscarle una antigüedad muy remota porque si no, posiblemente el plato no tenga nada que ver con lo que hoy estamos consumiendo.
A pesar de eso, nosotros vamos a intentar buscar platos que tengan una trayectoria suficientemente amplia. Y el que yo os traigo de ejemplo, que es el rabo de toro, es uno de los que se puede rastrear históricamente hasta tiempos más remotos. No como plato único, no en la forma de elaboración que hoy conocemos en cualquier parte de España, y lógicamente el rabo de toro cordobés, sino que bueno, pues era una cosa común tener vacas, toros de trabajo para la labranza del campo, que cuando se hacían los desviejes, cuando llegaban a cierta edad, pues se consumía. Y en aquella época no había remilgos, se consumía todo lo que pudiera ser comestible. Obviamente, si nos vamos muy atrás, nos vamos a la prehistoria, los pobres prehomínidos, los pobres homínidos que cazaran o se encontraran con una carroña e intentaran comerse un rabo, aquello era imposible, eso es prácticamente incomestible en crudo, porque el colágeno, la fibra, los tendones y las fascias hacen que sea prácticamente incomestible en crudo. Es más, los primeros hallazgos de utilización del fuego difícilmente le podrían sacar provecho, porque yo pongo el rabo en la brasa y si no hay agua tampoco voy a conseguir que se enternezca. Es decir, tendríamos que esperar ya al albor de que se empiezan a utilizar recipientes para cocción para que realmente este apéndice del toro pudiera ser utilizado. Pero cuando ya las cocciones se convierten en comunes, pues alguien en algún momento descubriría pues que una carne de primera, si se cuece un poquito más de la cuenta, se vuelve dura y no me merece la pena, pero una carne de segunda, cuando se cuece un poquito, va a transformar parte de esa fascia, ese colágeno, lo va a convertir en gelatina y la va a hacer mucho más fácilmente masticable y por ende más digerible. Y si dejamos ya cocer un tiempo suficientemente amplio, estamos hablando 2 o 3 horas al menos, este tipo de apéndice, un rabo de toro, unas manitas, una oreja, pues vamos a conseguir que se abra esa gelatina, perdón, que se abra ese colágeno, que se convierta en gelatina y algo que era completamente incomestible se va a convertir en algo muy meloso, muy untuoso, muy fácil de comer. Por tanto, ya desde los tiempos más antiguos de la península ibérica se documenta que esas cocciones que se hacían de diferentes partes del toro y de la vaca, pues incluían lógicamente los rabos. Los primeros documentos escritos que encontramos, lógicamente, van a corresponder a la época de dominación romana, donde ya Marcus Gavius Apicio, el gran Apicio, pues ya documenta el estofado de ibérico. El estofado es una cocción de rabo, de toro ibérico, en el cual se incluía también el rabo. Es decir, se hablaba expresamente de que el rabo ya era parte de ese estofado. En tiempo del Imperio Musulmán, en España, pues vamos a tener también una peculiaridad, y es que como la religión musulmana aborrece el cerdo, que por otra parte era muy común en nuestros lares, pues esa fuente de carne para los que eran musulmanes y para los judíos se ve limitada y empieza a tener un mayor predicamento, por supuesto la cabra, la oveja y en este caso también el toro. Por tanto, nos vamos a encontrar que a Derramán III y a Alaquén II pues hay documentos que nos hablan del consumo de diferentes partes del toro y concretamente Kitab al-Tabigh nos comenta una receta y un uso de ese rabo de toro. Tendríamos que, bueno, la Edad Media, la Baja Edad Media, aquí estuvimos al principio dominados por musulmanes, luego la Reconquista, una época en la que pues, no hay mucho avance en cuestiones gastronómicas, los grandes avances se producen en dominación romana y luego la musulmana, y casi tenemos que esperar ya al siglo XVIII, siglo XIX, para que el rabo de toro empiece a tomar protagonismo. Empieza a tomar protagonismo y empieza a tomarlo en Córdoba, entre otros sitios, porque era un sitio emblemático de corridas de toros. ¿Qué tiene que ver el rabo para que no sea muy taurino, qué tiene que ver el rabo con las corridas de toros? Pues tiene que ver bastante, porque cuando un torero hace una buena faena, pues puede darle una vuelta al ruedo,
tiene esa recompensa. Si la faena es todavía mucho más meritoria y el público lo reclama y el presidente lo otorga, se le puede dar una oreja. Pero si es aún mejor, se le puede dar una segunda oreja. Y si es ya sublime, se le da hasta el rabo. Incluso ha habido ocasiones que se le han dado hasta las patas, pero eso es muy anecdótico y muy extraño. Lo normal es que el rabo de toro fuera el máximo trofeo que se le da a un matador de toros cuando ha hecho una faena sublime. Bueno, pues en torno a las plazas de toros se encontraban las chindas, tripalleras, lo que se llaman las mujeres del toro, que bueno, lo que hacían era ofrecer comida a las personas que iban a las corridas de toros. Comida ambulante que hemos tenido en España hasta hace 4 telediarios y que en Iberoamérica todavía encontramos en muchísimos países, muchísimas ciudades. Pues era esta comida ambulante, tenían sus ollitas, su carbón, su leña, estaban cociendo y bueno, pues cuando se terminaba la faena o cuando alguien antes de entrar a la corrida de toros, pues pasaba por allí y se comía pues un estofado rabo de toro. Normalmente no el de esa corrida, porque no daba tiempo, sino uno que tuvieran previamente de corridas previas o directamente del matadero que se empleara. Fijaros que este matiz de la aplicación y de la utilización de los rabos de toro de las corridas es lo que ha hecho que se le dé un valor gastronómico muy elevado a este producto y al plato que se deriva. De hecho, el llamarlo rabo de toro es una osadía, porque si hoy atendemos a lo que entra en nuestro mercado, el 90 y muchos % de lo que entra en el mercado va a ser rabo de vaca. ¿Por qué? Pues porque hay mayor cabaña ganadera de vacas y nos vamos a encontrar una mayor cantidad de vacas. Y luego pues vamos a tener un montón de rabos de toro cebón, de toro que se utiliza para carne, pero no del toro de lidia. El toro de lidia es prácticamente anecdótico el poder localizarlo. En los sitios donde hay mucha tradición podemos encontrar carnicerías especializadas en donde podemos comprarlo, pero a unos precios desorbitados. Y si nos salimos fuera de este marco, si nos salimos fuera del marco taurino y nos vamos a cualquier país que no tenga esta tradición taurina, nos vamos a encontrar que en muchos mataderos el rabo de toro directamente se desecha, no se vende al consumidor, no se vende para consumo humano, sino que se tritura, se hace pienso para animales o simplemente se echa a la basura. Por tanto, ya estamos viendo cómo el plato tiene una relevancia enorme de ser un apéndice que podría desecharse y que no tendría prácticamente valor económico. Hoy en día en los mercados de Córdoba, en las carnicerías de Córdoba, es uno de los productos cárnicos más caros, el que tiene unos precios más elevados. Hecho el antecedente y dicho ya que estamos hablando de un plato al que le hemos hecho un rastreo histórico y que le hemos hecho un afincamiento, una ubicación geográfica concreta, principalmente en Córdoba capital y de forma complementaria en el resto de la provincia, aunque repito, se elabora rabo de toro en muchas otras localidades, sobre todo con tradición taurina, pues nosotros nos planteamos saber, bien, es un plato que se come en Córdoba, vale, bien. Pero, ¿cómo de importante es el rabo de toro en Córdoba? ¿Qué valoración hacen los cordobeses de este plato? Bueno, pues hicimos una encuesta, estáis viendo 1509 encuestados de todo Córdoba, la encuesta era muy amplia, muy compleja, en que se preguntaban muchas cosas y entre otras se le da primero hicimos una consulta a expertos para que nos dieran una relación de los platos que se consideraban, consultamos a 40 expertos para que nos dieran los platos que se consideraban más importantes de la gastronomía cordobesa de Córdoba capital, nos dieron casi todos los que están ahí, hay uno que introduje yo y luego si hay tiempo os contaré por qué. Y una de las preguntas que le hacíamos a los entrevistados es, mire usted, de todos estos platos, dígame cuál cree usted que es típico de Córdoba. Y ellos tenían que hacer un checklist, marcaban este sí, este no, este sí, este no. De tal manera que el 96% de los cordobeses dijeron que el salmorejo era un plato típico de Córdoba. Es decir, prácticamente el 100% de los cordobeses reconocen que el salmorejo es un plato típico de Córdoba. El flamenquín, pues un 84,2%. De nuevo, prácticamente casi toda la población lo reconoce. El pastelón cordobés, que es un dulce que se elabora con cabello de ángel y un hojaldre, pues también casi un 75% de la población. Y vemos que el rabo de toro quedaba ahí en cuarta posición con un 73%. Bueno, vale.
pocas personas se habían olvidado del rabo de toro, el resto lo tenéis reflejado, pero no nos conformamos con esto. Llegamos y le dijimos, muy bien, pero ¿y cuál es el plato más típico de Córdoba? Aquí ya no podemos, como veis, si sumamos esos porcentajes, nos salimos del parchís, nada que con los dos primeros ya hemos pasado del 100%. Aquí no, aquí la totalidad de las respuestas tenían que sumar un 100% y solamente podían elegir un plato. Y nos encontramos que el 64% de los cordobeses eligieron el salmorejo. Hemos hecho varias encuestas después, esto ya fue en el año 2016, creo que fue, hemos hecho varias encuestas después y más o menos se mantiene, incluso ha subido un poquito el número de personas que consideran que el plato más típico de Córdoba es el salmorejo cordobés, llegamos ya a un 67%. El flamenquín, veis que está ahí, un 15% de los cordobeses piensan que es el más típico, pero es que hay un 13% de los cordobeses que piensan que el rabo de toro es el plato más típico de Córdoba. Con esto ya pues, nos estamos situando de que es un plato muy importante en la gastronomía de Córdoba. Pero ahora quiero que os fijéis en la gráfica que tenemos arriba a la derecha, esta que pone frecuencia de consumo, que es cuándo se come este rabo de toro. Y aquí empezamos a encontrarnos con sorpresas. La sorpresa es que un 25% de los encuestados, es decir, un 25% de los cordobeses jamás ha probado un rabo de toro. Bueno, con la nueva oleada de veganos que está surgiendo, tampoco tendría que extrañarnos demasiado. Diariamente, nadie, por supuesto, nadie come rabo de toro diariamente. Semanalmente, de una u otra manera, luego hablaremos de esta una u otra manera, podría llegar a un 2%. Mensualmente un 20%. Y la inmensa mayoría de los cordobeses consumían rabo de toro alguna vez al año. Ahora, en una encuesta más reciente que hemos hecho, hemos comprobado que, bueno, pues estamos hablando de varias veces al año, no es una, sino varias veces al año, y, bueno, cada vez que consumen rabo de toro, el rabo de toro va por las fracciones de cada uno de los elementos óseos que componen ese rabo de toro, aquí se le llama nudo, pues entonces cada una de esas fracciones óseas recubiertas de su carne, de su gelatina, que se le considera un nudo, pues se comen aquí entre 2 y 3 nudos cada vez que se come rabo de toro. Pero fijaros que hay un dato muy peculiar, un dato muy curioso, ese 9% que dice que come rabo de toro solo cuando viene alguien de fuera. Es decir, el rabo de toro es el plato para presumir de los cordobeses. Lo mismo que te voy a llevar a ver la mezquita o te voy a llevar a ver Medina Zahara, pues si te voy a llevar a comer, quiero que pruebes el rabo de toro. ¿Por qué no el salmorejo? ¿Por qué no el flamenquín? Pues posiblemente porque no tiene ese carácter de prestigio que tiene este plato. Con lo cual le estamos dando también una nueva dimensión al plato. Es un plato escaparate, un plato emblema de la ciudad y, como estáis viendo, un plato que tiene su cierto peligro. Ayer tenéis a Emilio Martínez de Victoria, con él hemos hecho también trabajo de platos típicos en Granada y nos encontramos que la tortillita del Sacromonte, que es uno de los platos más reconocidos por los granadinos como plato típico de Granada, pues hay casi un 50% de la población que no lo ha probado jamás. Por tanto, son platos peculiares que hay que empezar a trabajar con ellos, porque si no, a la vuelta de muy poco tiempo se convertirán en platos para turistas. Lo mismo que un tablao flamenco para turistas, donde no entra nadie de la ciudad, solamente el guiri que viene de fuera, pues algo parecido puede pasar con estos platos. Porque realmente, si observamos la gráfica de barras que tenéis en el centro, vemos que el rabo de toro es un plato que se consume principalmente fuera de casa. El motivo, a lo largo de que hablemos de la receta, lo vais a entender. Si yo tengo que primero elaborar, que tiene una elaboración, no digamos larga y tediosa, pero algo complicada, más 3 horas de cocción, más luego normalmente lo dejo en reposo y me lo como al día siguiente, más luego le elaboro unas patatas fritas, bueno, pues al final estamos hablando de un plato que hay que dedicarle tiempo y cariño. Por tanto, es un plato bastante peculiar del que estamos hablando. Y hasta aquí, bueno, pues yo he hablado del rabo de toro cordobés. Pero cuando vosotros entráis a buscar rabo de toro cordobés, os encontráis fotografías tan simpáticas como las que estáis viendo ahí. Y yo os digo, ¿qué tienen en común todos esos platos? El rabo de toro. Ya está.
porque las salsas no son parecidas, en algunas nos encontramos tropezones, en otras nos encontramos pastas, en otras nos encontramos zanahorias, en otras vemos unos colores rojizos, en otros una casi acuosa, unas salsas casi acuosas, en otras unas salsas más densas, más tipo meloso, y en otras ya incluso las vemos muy consistentes, pero podemos incluso rizar el rizo y nos encontramos el lingote de rabo de toro. Es decir, yo extraigo toda la carne del rabo de toro, elimino el hueso, lo meto en una terrina, le doy forma y con la propia gelatina consigo que se mantenga esa forma y facilito el consumo a la persona, al comensal que venga a tomar el plato. Por tanto, ¿cuál de todas estas recetas es la que yo podría utilizar y considerar que es la mejor? Y sobre todo, si yo quiero poner un azulejo de rabo de toro o yo quiero saber realmente el aporte nutricional de este plato, ¿con cuál me quedo? Con ninguno. Ese es el secreto. ¿Qué hicimos? Pues muy fácil. Recabar recetas, libros de cocina, recetarios antiguos, acudimos a libros de intendencia, libros particulares de recetarios familiares y, por supuesto, los grandes restaurantes de Córdoba y los blogueros y los grandes aficionados a la cocina que elaboraban rabo de toro en Córdoba. Recopilamos más de 70 recetas. De las 70 recetas nos encontramos que solo eran de utilidad 22, porque el resto omitían ingredientes, no ofrecían cantidades, en fin, eran incompletas y no nos permitían poder avanzar. Lógicamente, las recetas que encontramos eran cada una de su padre y de su madre, expresadas de una manera. Uno te lo voy a expresar para 4 comensales, otro para 28, otro por comensal. En unos casos te lo voy a contar por gramos, en otros casos te lo voy a contar por unidades caseras. Por tanto, la primera tarea que se hace cuando coges una receta es armonizar esas recetas para que todas estén expresadas sobre la misma cantidad de productos que puede consumir una persona. En este caso, para el rabo de toro, trabajamos con una unidad de medida que encontramos muy frecuente, lo mismo que para el salmorejo, la unidad de medida es 1 kilo de tomate. Aquí la unidad de medida, digamos, común para todos los platos era 2 kilogramos de rabo de toro. Casi nadie hace menos de esto y a menos que sea un gran restaurante tampoco suelen ser cantidades más grandes. Las unidades caseras pueden ser unos 2 kilos. A partir de ahí fuimos calculando todos los ingredientes en base a elaborar una receta para 2 kilos de rabo de toro. Y había una cuestión muy importante, nos salían ingredientes de lo más variopinto. Nos salían ingredientes, por ejemplo, había una receta que tenía infusión de té. Bueno, pues en vez de echarle agua, le echaban infusión de té para hacer el rabo de toro, una receta. Otra le echaban melocotón. Bueno, pues una receta. Por tanto, ¿podemos considerar que esos ingredientes son significativos para mi receta de rabo de toro? Pues no, son anecdóticos. ¿Y en qué punto corto yo para decir esto es anecdótico y esto es significativo? Bueno, pues el punto de corte, según la bibliografía que consultamos, nos hablaba de en torno a un 60%. Si ingredientes que estaban en más de un 60% de las recetas, podemos considerar que es un ingrediente común. Y por tanto, debe estar presente en la receta. Ingredientes que están en menor cantidad no se considera común de la receta y por tanto no debe estar incluida en la estandarización de la receta. Nos encontramos con un problema grave, claro, es que cuando tú dices que estás haciendo una receta, yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso del vino, que lo tenéis aquí reflejado, una receta que utiliza vino tinto, y otro te va a decir vino de mesa, y otro te va a decir un vino blanco, y otro te va a decir un fino, otro un oloroso, otro un amontillado. Por tanto, si yo cuantifico cada uno de esos vinos, ninguno va a llegar al 60%, pero es obvio que la receta siempre lleva un vino. Por tanto, hay que coger estos ingredientes que pueden ser fluctuantes, pero que tienen una necesidad de estar incorporados en el plato, en este caso vino, pues lo vamos a utilizar como ingrediente genérico. Y luego ya avanzaremos un poquito más y veremos de todos los vinos cuál es el más frecuente. Pero de momento vino tiene que haber. Entonces, ese ingrediente, en vez de colocarlo como vino fino, oloroso, vino de mesa, tal cual, pues incluso que te decía, no, yo un Pérez Barquero y tal, ¿vale?
por marcas incluso. No, vamos a poner vino y luego ya averiguaremos ese vino cómo es. Y lógicamente otra de nuestras grandes preocupaciones es que no fuera una receta demasiado emergente. Es decir, si nosotros vamos a ver la receta del salmorejo, el uso de la batidora pues viene casi arrancando desde los años 70. Si somos más puristas y nos vamos más atrás, pues diríamos que no podemos utilizar la batidora, con lo cual sería muy complicado tener un salmorejo en un bar, en un restaurante y mucho menos en nuestra casa. Entonces estamos haciéndole un flaco favor. Ahí hay que buscar el rastreo histórico de cuáles son los ingredientes más habituales utilizados en el plato históricamente y descartar aquellos que hayan podido ser introducidos recientemente. Os pongo el caso. Yo puedo meter aquí una quinoa. Pues no, porque la quinoa tiene muy poco periodo de vigencia. ¿Que puede haber una receta de rabo de toro cordobés con quinoa? Pues por supuesto, seguro que la hay, y con chía, y con todo lo que queráis, ¿vale? Y con cale. Se puede hacer el rabo de toro, como veis, estáis viendo, hacemos de todo. Al final teníamos que elaborar el plato, porque lógicamente el papel lo soporta todo y la hoja de Excel lo soporta todo, pero lógicamente ese plato que nosotros decimos que hemos estandarizado tendríamos que llevarlo a cocina. En este caso lo llevamos a la cocina de Manuel Bordallo, Sociedad de Plateros, que es una de las instituciones en restauración desde hace cientos de años en España, perdón, en Córdoba. Era el auxilio de los plateros. El gremio de plateros en Córdoba era un gremio muy abundante, había mucha gente dedicada a la platería hasta hace relativamente poco. Y bueno, ellos tenían hecha un gremio en el cual pues se daba auxilio a las viudas y a los huérfanos de los plateros, y lógicamente al final eso tenía que salir del bolsillo de los propios plateros. Pues lo que hicieron es crear tabernas. Con el dinero que se recaudaba de las tabernas se asistía a las viudas y a los huérfanos de los plateros. Por tanto, es una institución que llegó a tener casi 30 establecimientos en Córdoba, 30 sucursales, 30 franquicias, para que nos entendamos, en Córdoba. Hoy en día quedan 3, de hecho una desapareció y ha vuelto a emerger, y esta es una de las más antiguas y la que ha conservado sobre todo, por ejemplo, la bodega de Sociedad de Plateros, emblemática, con su fino eléctrico, bueno, pues está recogida aquí. Pues fuimos allí con Manuel Bordallo, que es su gerente y su cocinero, a hacer el cálculo de esa receta. Lo tenéis ahí, no os preocupéis porque luego vamos a ver un vídeo. Además de eso, yo os voy a dejar información donde aparece todo esto, así que no os preocupéis de ver cómo se elabora, pero lógicamente hay que redactar esa receta, cómo se elabora. Y no solamente hay que redactarla aquí, sino como decía, hay que hacerla, hay que coger los ingredientes, hay que trabajar con ellos, hay que cocinarlo y al final obtenemos nuestro plato. Si somos científicos, ¿para qué nos vamos a meter a cocinilla? ¿O por qué tenemos que buscar a un cocinero que nos haga el plato? Bueno, pues tiene un sentido, y es que muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas de forma totalmente teórica, cuando lo llevamos a la práctica, aquello es incomestible. Está falto de sal o en exceso, algún ingrediente se nos ha pasado, o vete tú a saber. Por tanto, teníamos que cerciorarnos de que los ingredientes estaban en una proporción armónica para que todo el mundo identificara que ese plato era realmente un rabo de toro. Pero hay una segunda parte, y es que, sobre todo en platos de elaboración tan larga, van a sufrir mermas, van a sufrir una pérdida de agua, principalmente. Luego hablaremos de las mermas y de las pérdidas y demás, y esa merma de agua va a repercutir en una concentración de nutrientes. Por tanto, yo tengo que pesar el plato que sale, la olla, cuando termino de cocinar, tengo que pesarla, y respecto a los ingredientes que yo he puesto en crudo, la diferencia es la merma, lo que se ha evaporado, y eso me lo tengo que guardar ahí para considerarlo a la hora de valorar el rabo de toro. De hecho, estoy seguro que muchos de los rabos de toro que encontráis por ahí enlatados, que os ponen unos contenidos calóricos pues prácticamente ridículos, están mal calculados porque no tienen en cuenta las mermas por agua. Pero esta sería otro cantar. Ahí tenéis un poquito lo que serían los ingredientes, la traducción a una hoja de Excel de esos ingredientes con una base de datos detrás que interprete los valores nutricionales, y esa que estáis viendo ahí, el NutriPlato. Y bueno, pues al final obtenemos una lista de ingredientes que nos puede ofrecer
por 100 gramos de producto, por ración e incluso el porcentaje de la cantidad recomendada para un comensal medio en Europa, porcentaje que se puede establecer a partir de esa ración. Es decir, podríamos diseñar lo que es el etiquetado nutricional obligatorio si lo vamos a comercializar, pero también la ficha nutricional que en muchos restaurantes el inspector sanitario le va a pedir para comprobar las características de ese plato. ¿Cómo es el plato? Pues mirad, estamos hablando de energía por 100 gramos, son 278 gramos. Pensar que el pan tiene 240. Sí, estamos hablando de un contenido calórico medio-bajo. Un contenido proteico muy elevado. Principal ingrediente, no olvidemos que es un cárnico. Pero ojo, siempre, si cogéis reseñas de aquí de Córdoba, hablando del rabo de toro cordobés, en todas os dirá que el rabo de toro tiene una calidad, una proteína de magnífica calidad. Bueno, la parte cárnica sí, la parte de fibra muscular lógicamente sí, pero la parte de colágeno, recordad que estamos hablando de 3 aminoácidos, cuarto si consideramos la variación de uno de ellos, que se entrelazan y por tanto no llegamos ni siquiera a los 7, 8 esenciales que necesitamos. Es decir, proteína de elevada calidad no. Pero por otra parte, estamos hablando de un plato rico en gelatina, rico en ese colágeno transformado y por tanto un plato que puede ser muy interesante a la luz de mantener nuestra piel elástica, nuestros huesos, nuestro pelo, nuestras uñas. En definitiva, los usos para los cuales hoy medicamentosamente o cosméticamente se está recomendando las pastillas de colágeno o los polvos de colágeno que vais a encontrar pues, en muchas parafarmacias o incluso en algunas farmacias. Contenido graso en esta elaboración es ligeramente alto, pero no tan alto como se esperaba. Estamos hablando en torno a 19 gramos de fibra, perdón, de 19 gramos de lípidos, lo que va a tener el plato por cada 100 gramos. Y pensemos que si el rabo está bien pulido, principalmente estamos hablando de aceite de oliva virgen extra que se le ha añadido al plato, por tanto, una grasa de muy buena calidad. Es una magnífica fuente de zinc, también muy buena fuente de niacina y de triptófano, y es una fuente excelente de vitamina B12, de cobalamina y de vitamina A. Aparte de eso, lo que hemos dicho antes, esa buena fuente de colágeno, y pongo el calificativo natural porque no hemos tenido que pasar por un proceso farmacológico industrial químico para obtener ese colágeno. ¿Y de qué sirve todo esto? Bueno, pues sirve para salir los periódicos, para que uno lo nombre cofrade de honor, pero sobre todo para poner en valor un plato. De tal manera que desde que hemos hecho esto, pues ya vamos por la tercer concurso amateur de rabo de toro. Hemos visto que el prestigio del rabo de toro ha aumentado, el consumo del rabo de toro en población relativamente joven, la franja de los 20 a 30 años se ha incrementado ligeramente, en los menores de 20 años una asignatura pendiente, pero estamos de la mano de esa cofradía y hemos ofertado un proyecto al Ayuntamiento de Córdoba para poner en valor el plato en los colegios. Es algo diferente a lo que se está haciendo con el salmorejo. El salmorejo, los niños elaboran el salmorejo en el aula. Aquí no, aquí lo que vamos a hablarles es pues de la importancia, de los valores nutricional, de la elaboración, del colágeno, es decir, más como un elemento transversal. Si alguien quiere más información del último estudio, que no lo vamos a abordar en esta clase, que ha sido sobre la gastronomía del rabo de toro, con quién, cómo, cuándo, de qué manera se come el rabo de toro, hay un vídeo que con ese código QR que tenéis arriba a la izquierda lo podéis capturar y lo podéis ver ahora o más adelante. Yo le pasaré a Gaspar para que en vuestra plataforma podáis tener, la plataforma de aula virtual, podáis tener la presentación y por tanto lo podéis coger en cualquier momento. Lo que sí vamos a ver, porque no está yo todo el rato charlando y que ahora vosotros veáis también un poquito de manejo, ya que no ha podido venir el cocinero, por lo menos que veáis un poquito de manejo, cómo hemos hecho esa elaboración del rabo de toro cordobés. Tenemos un vídeo, si cogéis el código QR de abajo a la derecha lo podéis ver en vuestros propios dispositivos o si copiáis ese enlace corto que tenéis ahí, pero yo lo tengo por aquí